Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a tratar un tema de la mayor relevancia en la actualidad, que podría tener profundas repercusiones incluso en el ambiente político, social y económico de la República Dominicana, dados los vínculos estrechos que todavía existen entre Venezuela y la República Dominicana. Y vamos a hablar de la situación política interna en Venezuela y las posibilidades de que un cambio brusco en esa situación política en el país sudamericano tenga repercusiones o efectos muy negativos en todo el continente americano. Y para ellos tengo el grato placer de contar esta noche con 4 destacados y prestigiosos profesionales dominicanos: la licenciada Rosario Espinal, las damas primero, ¿no? Y de mi izquierda, el licenciado Belarmino Ramírez, el licenciado Luis González y el licenciado Juan Isidro Guzmán Taveras, todos politólogos y analistas políticos. Buenas noches, damas y caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. ¿Qué posibilidades existen realmente de que se produzca un cambio brusco, de repente, en la situación que hoy se vive en Venezuela? Licenciada. Oh, Por comienza favor. conmigo. Sí. Mira, yo la verdad que pienso, y uno cuando está hablando del futuro siempre corre el riesgo de equivocarse bastante, pero no me parece. El futuro no se alcanza a ver, ¿no? Por eso uno está especulando. Exacto, Cuando uno habla del está. futuro está básicamente especulando. Y para reducir, digamos, el margen de error de la especulación, pues uno utiliza elementos de historia. Yo pienso que es difícil que se dé un cambio brusco en Venezuela. El gobierno ha instaurado ya desde hace años pues un sistema con elementos autoritarios importantes y no es fácil deshacer ese tipo de régimen a menos que se produzcan fuertes tensiones arriba, en la cúpula misma del poder. Eso es lo que comienza a quebrar regímenes autoritarios y hasta el momento el régimen venezolano ha dado muestra de bastante unidad arriba. Cuando yo comience a ver lo contrario, entonces quizás ahí se produce. Pero ¿Cree usted que no hay fragmentación alguna? Bueno, siempre hay fragmentación, pero no son, o sea, no se ha mostrado una fragmentación importante todavía. Las elecciones, miren, las elecciones son parte de un repertorio político cuando se busca debilitar o sacar del poder a un gobierno autoritario, sin duda alguna. Y la oposición está compelida a participar, porque si no participa se le va a acusar de que, bueno, pero si no participaste, ¿qué derecho tienes a opinar, a hablar, a protestar? Pero es un juego sucio hasta cierto punto o bastante, porque no hay reglas realmente democráticas. Pero la verdad es que en este caso particular hay un desconocimiento de la legitimidad de las elecciones, porque según la comunidad internacional, una gran mayoría de todas las naciones que componen las Naciones Unidas entienden que el ganador real fue el candidato de oposición. Sí, pero bueno, eso es cierto, que esa es la opinión generalizada, digamos, en muchos países, sobre todo en países con regímenes de democracia electoral y demás. Pero la situación es que no es tan simple como eso. Precisamente es autoritario porque puede desconocer una competencia electoral. Si fuera un gobierno dispuesto a reconocer la derrota y que hay una competencia electoral más o menos transparente y competitiva, pues entonces estaríamos en otro tipo de situación. Pero los regímenes autoritarios tienen como una de sus características que pueden desconocer de una manera o de otra los resultados lo que electorales. Se piense de ellos también. Hay un factor que uno no puede nunca perder de perspectiva. O sea, ese desconocimiento se viene dado porque tiene un apoyo internacional de países hegemónicos, como es el caso de China y Rusia. O sea, sin ese apoyo, de alguna manera no se hubiese dado... Brasil también. Bueno, de alguna manera ese apoyo le permite una flotabilidad dentro de la estructura internacional. No quiero decir que no lo vayan a
aislar los países latinoamericanos y de la órbita capitalista occidental. Sí, Se va a dar el pero fenómeno. la situación de Venezuela ahora es muy compleja. Sí. Primero, no tiene aliados dentro de los vecinos. Ya cuando tú estás, todo el que está a tu alrededor está en contra tuya. Pero también está el doble juego de los Estados Unidos, del gobierno que va a salir ahora de Biden para con Venezuela. Por un lado, quitándoles propiedades a Nicolás Maduro y sus allegados, pero por otro lado, le compraron 14.6 millones de toneladas de petróleo, de barriles, en el 24, y en el 23 fue solo 6.4. Más del doble le compraron. Entonces, los Estados Unidos en cierta medida mantuvo al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, estas cosas ya hay que comenzar a hablar. Bueno, incluso se habla de que los intereses petroleros de los Estados Unidos estarían presionando para que se moderaran las sanciones contra el régimen. No, pero hay más que eso. Ahora ya, ayer, por ejemplo, ya hay información, noticia de Donald Trump que ha dicho que no le va a comprar petróleo a Venezuela. O sea, si ellos se van en esa línea, van a ahogar el régimen de Nicolás Maduro y va a caer pronto. Porque la única forma es que tiene que haber un levantamiento militar. Pero mientras el régimen tenga dinero hasta para pagar salarios y vivir, esa gente está preparada hasta para comer tierra. Porque si en algo ha sido eficiente la izquierda, esa izquierda ligada al comunismo, es en un adoctrinamiento. Y esa gente está preparada para todo. Entonces, por eso es que le ha sido tan difícil a los Estados Unidos el régimen de Cuba. Y estos son hijos de los de Cuba. Entonces, lo que se ve venir en Venezuela es algo muy fuerte para el pueblo venezolano. Pero yo pienso que en este año, en el 2025, el régimen de Nicolás Maduro tiene que caer, porque si no cae, hasta la democracia pierde razón de ser en el mundo. Ahora, mucha gente piensa que los regímenes de Nicaragua y de Cuba tienen una dependencia económica muy fuerte de Venezuela, ¿no? Si la caída de Venezuela podría también provocar el derrocamiento de dos dictaduras. Yo me inclino con Rosario diciendo que no se ve venir una caída estrepitosa, por lo menos no se ve. O sea, a mí me preguntaron hace quizás más de un año sobre eso y yo dije que no, y yo lo repito, no lo veo. ¿Por qué? Porque los trabajos de inteligencia, los trabajos de adoctrinamiento, los trabajos que se hacen al interno del país permiten que la cúpula se mantenga estructurada y que haya una coerción y un nivel de... Porque déjame explicar algo. Lo que nosotros nos enteramos de Venezuela es lo que nos dan los medios internacionales occidentales. Uno no sabe qué sucede exactamente en todo el territorio venezolano. Yo conozco muchos dominicanos que me dicen que fuera de Caracas las cosas no son iguales que lo que tuve en CNN y lo que tuve en Fox o lo que ven en El Mundo o en Radio Francia o Orquesta. No es lo mismo. O sea, hay un problema, claro, que no tiene legitimidad democrática, pero ¿cuántos gobiernos a nivel mundial no tienen legitimidad democrática? Claro, mira, perdón, vamos a dar... No, porque es libre. Pero opina que no has participado. No, yo tengo una posición que disiente de todos, no solamente porque lo acaba de plantear aquí en este momento. En este instante lo que está pasando en Venezuela no responde a la lucha geopolítica. No es verdad que China y Rusia lo están apoyando de manera radical y no es verdad. Eso es lo que él quiere hacer creer, que él perdió las elecciones porque Estados Unidos provocó eso. Yo voy un poco más con lo que planteaba Belarminio, en el sentido de que, al contrario, recuerden ustedes los acuerdos, primero de Barbados, por lo que se permite que se abra un posible proceso electoral, que él permite que María Corina Machado iniciara, al ver el boom de ella, entonces comienza a inhabilitarla. Pero en este caso no ha habido un apoyo geopolítico global como la gente piensa. Global, no. En la toma de posesión de ninguno de esos famosos que no son regímenes nada, son sistemas políticos, son formas de gobierno. Y si vamos, eso es para otro programa, porque aquí todos son politólogos y dominan ese tema. Si vamos a democratos, poder del pueblo, hay que tener mucho cuidado con eso de creer que Europa representa democracia cuando es un sistema
la Comisión Europea no es nada democrático, el sistema de Estados Unidos es indirecto, muchas veces gana el voto popular, otras veces, o sea, hay que tener cuidado con estas definiciones de democracia electorales, que uno cree que eso es lo único en el mundo, el concepto de democracia. Pero volviendo a esto, en Venezuela, lo que sucede ahora es que él perdió las elecciones, como lo explicó la doctora, él perdió las elecciones porque no tenía la base de sustentación que había tenido de primero Chávez, y él en el 13 un poco ganó. Ustedes recuerdan que le ganó a Capriles por muy poco, luego pierde en el 15, se impone en las congresuales, y en el 18 se presenta, y ahí, como no hubo oposición, él ganó esas elecciones. Yo fui invitado esa vez, y a las 8 de la noche ya estaba dando los resultados con todas las actas, porque en esa ocasión sí ganó. Ahora, con todo y que quiso impedirlo, el pueblo fue a votar y perdió las elecciones. Y como ha perdido las elecciones, entonces ilegal y es ilegítimo. Y yo creo que podría y debería darse algo en este año 2025, ya sea que surja de manera interna, porque hay fisuras. Él no tiene el apoyo que tenía antes, como dijo la doctora, tenía un gran apoyo antes, pero no lo tiene como lo tenía Chávez. Y hay fisuras. Es más, se dice que en las mesas electorales donde votaron los militares que votan, él perdió también. Eso es un mensaje que le están enviando, que las bases militares no están tan cohesionadas como se entiende. Ahora, ¿qué se espera que ocurra a partir de ahora? Es decir, porque la posición del nuevo presidente de los Estados Unidos, que se va a juramentar ya la semana que viene, parece indicar que los Estados Unidos van a asumir una posición más dura contra el régimen de Venezuela. ¿Qué se puede esperar entonces? Mira, yo quisiera decir algunas cositas sobre lo que estábamos discutiendo. Lo primero es sobre el tema de la democracia. Si vamos a decir que nada es democrático, o sea, que no es democrático nada, ni Occidente, ni no Occidente, o sea, entonces, bueno, descartemos los términos autoritario, autoritarismo y democracia, porque entonces nada es nada. Bueno, lo que pasa es que la democracia define una serie de atributos. redefinirlo. No podemos redefinir, Sí, no podemos redefinir sí, en el claro sentido... que sí, en base a la realidad, doctora. Bueno, claro, Por ejemplo, entonces si tú acabas de decir que hubo unas elecciones y que el gobierno perdió, pero no aceptó su derrota, eso tiene un nombre en política. Fraude. Entonces, yo quería simplemente mencionar, porque a veces es difícil hablar sobre estos temas, porque si uno argumenta, bueno, estamos juzgando a Venezuela con los marcos de referencia de las democracias, supuestas democracias occidentales, pues ahí acabamos el debate, no hay nada de qué hablar. El otro tema que yo quería mencionar es el de Estados Unidos, que hacían referencia. Cuando surge la guerra, cuando comenzó la guerra en Ucrania, Biden dio un viraje porque él necesitaba el petróleo de Venezuela. Entonces realmente ya el régimen era secundario, o la posición ante el régimen era secundario, porque querían el petróleo de Venezuela ante la situación de que se le iba a trancar el petróleo a Rusia para Europa. Entonces, ahí viene un interés económico. Y el tercer punto que quiero plantear, y en relación con eso, para analizar el régimen de Venezuela, tenemos que hacer un esfuerzo analítico de separar los factores internacionales de los domésticos, porque en el análisis del régimen político tenemos que concentrarnos en los factores domésticos. Las potencias pueden incidir por una razón o por otra, por un interés o por otro, pero la construcción del régimen político es un asunto en gran medida doméstico, a menos que hubiese una situación de intervención extranjera directa. Y en cuanto a la economía interna, Venezuela es un país que tiene petróleo. Y está creciendo. A diferencia, bueno, creció en los últimos 3 años, del 2022 en adelante, porque le abrieron la llave petrolera. Entonces ya, al facilitársele la exportación de petróleo, pues iba a crecer. Venezuela ha crecido desde el 2022 hasta el 24. Bueno, ha crecido la economía. La economía, pero, ha habido un crecimiento económico. Pero la repulsa al régimen ha aumentado. Hay 8 millones de venezolanos que se fueron del país. Claro, hay una repulsa al régimen y los 8 millones de venezolanos te lo dicen. Ahora, ¿qué es lo que sucede internamente? Como Venezuela tiene petróleo,
cuando colapsó el sistema de partidos, que comienza su colapso con el famoso Caracazo de las protestas en el 89 contra Carlos Andrés Pérez, el paquetazo neoliberal y demás, de ahí en adelante el sistema político venezolano, que se basaba en dos partidos, comenzó a deteriorarse, y el sistema de partidos no pudo dar respuesta a la crisis política y económica que tenía Venezuela. Eso es lo que hace que Chávez suba, intenta un golpe en el 92, no lo cuaja y luego gana elecciones a fines del 98. Bueno, gana porque el presidente Rafael Caldera lo amnistió. Bueno. Estaba preso. Bueno, pero sí, nada, esa fue la situación, Claro. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Chávez llega al poder, él usa la renta petrolera de Venezuela para redistribuir riqueza hacia abajo. Y ahí viene su apoyo político, porque si él comienza con programas de subsidio a los pobres, de atención de salud, de escuelas, de maestros a los pobres, claro, él fomentó y logró ese apoyo. Una base social. ¿Dónde viene su problema? Con la clase empresarial y con la clase media. Esa es la que comienza entonces a emigrar, y cada vez siguió emigrando más y más y más. ¿Qué sucede posteriormente? Que la renta petrolera ya se reduce hacia abajo y se aumenta hacia arriba. Entonces viene el enriquecimiento, que es natural, de la cúpula de los regímenes políticos. Sí, claro. Y en la medida que comienza el enriquecimiento de la cúpula en los regímenes políticos, se crea una oligarquía política. Claro, que se endurece, se fortalece, y eso es lo que dificulta su ruptura. Claro, porque es una autodefensa del rey. Claro, entonces esa es la situación en que se encuentra Venezuela. Claro, el crecimiento económico reciente le ha dado cierta holgura al gobierno. Para entender, pero aún así perdió las elecciones. Sí, pero para entender, aún así, para que veas. Para entender la situación de Venezuela, eso que dice Rosario, por ejemplo, yo fui enviado a estudiar a Venezuela en la democracia cristiana en 1990, ya cuando estaba el quiebre del sistema. En ese momento ya COPEI estaba dividido, sí, estaba Eduardo Fernández candidato, sí, pero Rafael Caldera ya estaba con el movimiento al socialismo, y el rechazo que tenía el presidente Carlos Andrés Pérez era muy fuerte. Recuerdo que éramos 100 jóvenes de América que estudiábamos allá en la democracia cristiana. Los instructores nos dijeron lo que iba a pasar en Venezuela, dijeron: aquí viene una hecatombe, este sistema ya colapsó. Y yo asimilé tanto la prédica que cuando Chávez tomó el poder, yo escribí un artículo histórico, quizá mi mejor artículo en toda mi vida, para el periódico Hoy, titulado "Que Dios salve a Venezuela". Y don Mario Álvarez Dugan Cuchito publicó el artículo al lado del editorial, la página entera, y dedicó el editorial del periódico a mi artículo, diciendo que ese era el punto de vista del articulista. Pero yo ahí pinté la catástrofe que le venía a Venezuela con Hugo Chávez, porque yo entendía que Hugo Chávez era un populismo con una orientación hacia Cuba, sin capacidad para gerenciar la economía, en un momento en que la democracia debía avanzar hacia la institucionalidad, un rediseño del Estado democrático y un rediseño de la economía para la globalización. Y así se dio. Él creía en la tesis de Plejánov de que el papel del individuo en la historia, ¿no? Sí, pero hay algo. Él llega y viene el incremento del petróleo, tuvo dinero para transformar la economía de Venezuela, la agricultura, desarrollo industrial, y lo que hizo fue que en la pierna derecha quiso ponerse la bota de Simón Bolívar y en la pierna izquierda la bota de Fidel Castro, y comenzó a moverse para crear un liderazgo regional y comenzó a regalar la riqueza de Venezuela, porque si Cuba, ese sistema se ha mantenido en parte, fue por todo lo que le regaló el chavismo. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa, regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en el debate de la semana. Estamos de vuelta en el debate de la semana. Tengo conmigo a 4 destacados profesionales, politólogos todos, con mucha experiencia en la vida política del país y conocedores de la situación internacional.
Estamos hablando de la situación política muy crítica de Venezuela y los efectos que pudiera tener no solamente en la República Dominicana, sino también en el resto del hemisferio, ¿no? Mucha gente piensa, no sé si con razón, de que el descalabro de la dictadura chavista podría llevarse consigo a otros gobiernos de América Latina. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo pienso que ninguno arrastra a otro, porque ya Venezuela no tiene que regalarle a nadie. Venezuela tiene una situación económica que apenas pueden sobrevivir malamente, porque hay que ver lo que es el salario mínimo de Venezuela. Esa gente está mal comiendo, allí no hay medicina. Venezuela se está prácticamente acabando el mundo. Entonces yo dudo que Venezuela tenga que regalar. Y todo eso, como dijo Luis, de China, de Rusia, el régimen de Maduro ya está prácticamente solo. Porque Putin sí le hizo una invitación que él no entendió, y es cuando le dijo que las puertas de Rusia estaban abiertas para él, que se fuera, sí, y que le evitara a Venezuela Saddam, ¿no? la tragedia que va a pasar en Venezuela ahora. Es probable que la cumbre BRICS, pues, si usted lo ve, no lo recibieron como él esperaba. Pero es probable que uno quisiera que fuera así, pero el mundo, a nivel de las relaciones internacionales y geopolíticas, no es tan así. No es tan que el apoyo no tiene que ser totalmente abierto, como mismo Estados Unidos lo hace con otros países, son según sus intereses. Los estados tienen intereses, no amigos. Sin embargo, los intereses petroleros de Venezuela todavía se expresan a nivel internacional con apoyo de países petroleros, de alguna manera. Pero no descartemos el hecho y no despreciemos el hecho de que hay varios gobiernos en América Latina que se identifican con el régimen venezolano. Todavía, sí, claro que sí. Mira, no es solamente eso. Es que América Latina no está unificada en nada. Es más, la LARC nunca funcionó. Bastante se unificó con el caso de las elecciones venezolanas, porque realmente los países de América Latina, primero que no están unificados entre ellos, y segundo que tratan en la medida de lo posible, sobre todo los grandes, paradójicamente, de tomar posiciones claras con respecto a los problemas internos de otros países, por la razón que sea. Pero, por ejemplo, México, que es un país importantísimo en la región, sigue utilizando su posición tradicional del no intervencionismo, o sea, de no involucrarse en los asuntos. Y si un país grande como México no lo hace, que lo hagan 2 o 3 países chiquitos, no tiene mayor relevancia. En este caso, Brasil se involucró. Brasil y Colombia. Pero Brasil tiene más peso en términos internacionales, pero hasta un punto. Brasil, parte de la razón por la cual Venezuela quería entrar al BRICS y no le dieron mucha bienvenida fue por Brasil. Claro. Lo vetó indirectamente. Entonces, o sea, Brasil lo intentó, pero Brasil no iba a dedicarse, digamos, a eso. Una vez se consuma ya el asunto y se inaugura el gobierno, probablemente Brasil no va a desarrollar una política de oposición al régimen de Venezuela. Colombia está en una situación muy precaria internamente, pero además ha sido el país que ha recibido más migrantes venezolanos y tiene que manejar esa situación, y es un país fronterizo hacia donde los venezolanos les resulta más fácil irse por el idioma que coger para Brasil. Ahora, la posición que ha asumido el gobierno dominicano ¿es la correcta en las circunstancias actuales? Bueno, desde mi punto de vista hizo lo correcto. Yo pienso que con el régimen de Maduro no debe haber neutralidad. ¿Usted está a favor de la democracia o está a favor de la dictadura? En el único punto en que yo he estado de acuerdo con Luis Abinader, y se lo hice saber en estos 4 años de gobierno, fue con esa decisión con respecto a este régimen nefasto y oscuro, claro, que tenemos todo que contribuir para que caiga cuanto y es consono a los mejores intereses de su propio país y de las relaciones que tiene con Estados Unidos. O sea, es lógico que él no apoye un régimen que es contrario a los Estados Unidos, que es nuestro principal. Pero no es lógico, tú no puedes perder de vista los apoyos que recibió de República Dominicana de Venezuela. Pero cuando aquí en otro estuvo momento en juego orden democrático, estuvo en juego todo.
O sea, no podemos Pero ese es otro expresarlo momento histórico. solo en una perspectiva de que él fue por hacer juego a los Estados Unidos. No, y No, hablé en la nosotros expresión de tenemos que asumir una actitud firme con respecto a Venezuela. Y los liderazgos como Leonel Fernández, que han estado con una actitud tibia, navegando de un lado o en otro, al final pagarán las Bueno, yo pienso consecuencias. que el Leonel Fernández ha sido muy claro con relación a la situación en Venezuela. ¿Qué le Él estuvo apoya allá? totalmente el chavismo. Él estuvo allá invitado, pero por lo menos tomó la iniciativa junto con el expresidente colombiano Samper. Ernesto Samper de solicitarle lo mismo que decía la comunicación por la cual él rompe relaciones con 6 países, que fue que presentara las evidencias. Hemos visto que todo está bien, porque de hecho, Miguel y ustedes que nos siguen, el proceso estuvo bien, la gente pudo votar. Es que él perdió las elecciones, contaron los votos bien, y es por eso que esperan a las 12:15 de la madrugada del lunes 29 para salir Elvis Amoroso, decir, hemos contado el 82% y en ese Maduro tiene este porcentaje y, o sea, ellos perdieron, contaron todo, el proceso fue bien, el que estuvo allá observó un proceso electoral bien organizado. Es que nadie ha dudado ni ha puesto en entredicho el proceso en sí mismo, sino el hecho de la perturbación del proceso, ¿no? Después que él decidió quedarse con las elecciones. Pero ¿qué dictador ha entregado el poder por una Excelente, elección? o sea, Eso es lo primero. Bueno, eso fue lo que Pinochet yo lo decía. hizo. No, Pinochet convocó unas elecciones y le entregó. Se hizo un referendo. Un referendo. Se hizo- Bueno, un referéndum. bueno, está bien, pero convocó el referendo. Sí, pero Maduro siempre dejó entrever claro que él, si ganaba, ganaba y si perdía, ganaba. O sea, entonces la oposición a Maduro y los aliados de la democracia en Venezuela tienen que tener claro que hay un plan B que se debe ejecutar ya. Mira, porque lo de Maduro ha sido una burla, un yo atropello pienso que a la democracia o sea, global. Lo que parece ser es que el gobierno venezolano pensó que ellos la ganaban y no se prepararon para tener actas listas alternativas, porque realmente para un régimen como ese, haber tenido unas actas listas Era no muy era fácil. tan complicado. Entonces, realmente yo pienso que ellos pensaban que podían ganaban ganar. y les tomó de sorpresa la Lo que situación. sucede, doctora, que no es tan sencillo. El sistema electoral de Venezuela con las máquinas estas, ellas generan esas actas en base al voto. Por eso que digo que es muy difícil lo del fraude. O sea, usted o procura que la gente no vaya a votar, hace lo que hizo, deshabilitó a María Corina Machado, luego a Corina, a la otra señora, la deshabilitó, no permitió que se Pero inscribiera. podía tener un plan, es lo que ella dice, algún tipo aunque electrónico. precisamente hizo todo eso, pero no se preparó para tener una respuesta que era natural a dónde están las actas del triunfo del gobierno, que fue el punto. No tiene un plan de Realmente, contingencia. Entonces, Bueno, de tenía el plan de contingencia, de era que el fraude. de que no la iba a Quedarse, presentar, no, de que no la exacto, iba a no iba a presentar. y decidir exacto. quedarse Yo por encima de yo todo. quería establecer un marco teórico que yo manejaba por la maestría de seguridad y defensa que se establece de lo que es la diferencia y la contradicción que hay entre el poder político y el poder militar. O sea, por decirlo de alguna manera, bueno, hay un poder político que si no está sustentado, como se habla hoy en términos en Estados Unidos, el hardware y el software. El software sería la parte política y el hardware sería la parte militar. En el caso de que estamos viviendo en democracia, si no contamos con aceptar el juego democrático, aceptamos el juego del hardware, o sea, de la fuerza militar. Y la fuerza militar aparentemente todavía está cohesionada a favor del régimen. Bueno, todavía no se sabe. Pero todavía Es que no se ha dado si no hubieran estado cohesionadas, ya tuviera algo. ya 6 meses, las elecciones fueron a finales de julio. Sí, ya hubiese 6 habido algo. meses era suficiente cuando se hizo todo el esfuerzo para que se hubiera mostrado más claramente que no estaban Bueno, cuando la rebelión de Chávez, todo parecía indicar que el gobierno venezolano contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas, hasta que surgió un reverde. Probablemente nadie se ha atrevido a dar el primer paso, ¿no? Y eso ocurre a menudo. Lo que pasa es Sí, que uno nunca sabe. nadie, una persona sola no va a dar el primer Pero yo paso. pienso- Tiene que haber un grupo realmente. Los regímenes autoritarios caen porque hay un clivaje fuerte arriba,
Puede haber protestas, las protestas son importantes, eso crea el ambiente, o sea, abajo tú puedes crear el ambiente, pero si arriba no hay una ruptura, es muy difícil, a menos que sea que haya un dictador como Trujillo que lo maten, a menos que sea que haya una intervención extranjera en un país, o sea, pero fuera de Pero esas... eso puede suceder en Venezuela. Sí, ¿no? pero es una especulación. Es Puede una suceder, especulación. pero una especulación. No, yo creo que va a suceder Desde el pronto. punto de vista estructural, pues, se pensaba hasta de Putin y no lo han hecho. Pero es que lo de Venezuela... De matar a un Putin. sistema Es que diferente, Venezuela no lo es van mismo que manejando Venezuela. como una especie de agenda y una planificación. Primero había que esperar el momento de la juramentación. Ya cuando tú buscas el día de ayer, en esta semana, tú ves la cantidad de países del mundo que están reconociendo a Edmundo González como presidente. Todo va en base A Guaidó a un también plan. lo reconocieron. No, es que era diferente, Es son sistemas distinto, diferentes. es Aquella vez distinto. él ganó y presentó distinto. todas las evidencias, Ahora esta vez no. esto es Mira, diferente. lo que pasa es que yo quisiera que fuera así. Es que o sea, para mí el ideal sería que el juego democrático se respetara, que las cosas se hicieran desde el punto de vista institucional, pero la realidad política, el real político, como dicen los alemanes, o el realismo político dice eso, que si tú no tienes una sustentación en la base militar no va a lograr un cambio brusco. ¿Y tú crees que no internamente está? no lo han ¿Y tú podido crees hacer? que la oposición de Venezuela no tiene a nadie en los cuerpos militares? ¿Tú Aparentemente crees que no. los Estados No se ha dado Unidos, nada. tú crees que los Estados Unidos no tiene a nadie? Un día de esto tú te Es levantas. probable que sí, yo no estoy un diciendo día que de no lo esto, podemos escúchalo bien, un día de esto abre los ojos tú y te levantas y la noticia que va a encontrar es cayó Nicolás. Ojalá Maduro. que se te cumplan Y tus una palabras. gran mayoría. pero Y no lo pasará creo. pronto. Ojalá. Ahora, Yo no estoy es diciendo que eso evidente- no sea lo que necesite Venezuela, Pasará sino que no evidente- se ve, que no se es ve. evidente que la permanencia o la destitución del gobierno va a cambiar el espectro político latinoamericano, ¿no? Bueno, Evidentemente, la situación, habrá una atmósfera distinta. y hay una crisis política. humanitaria que De se ha hecho, ya la generado hay. a nivel de la inmigración Claro. en todo el Son el 8 espectro millones, son 8 millones de suramericano. personas, muchas de las cuales pretenderán volver otra vez a Venezuela porque lo dejaron Claro que todo. sí. Es decir, Miren, nosotros estamos aquí hablando, especulando, no somos venezolanos, no estamos en Venezuela, o sea, estamos opinando en base a lo que uno Quisiera, inclusive. no, no, La información Prevé. sino que yo tiene. opino en base a lo que yo entiendo, Sí. leo, miro, etcétera, porque ni siquiera estoy opinando en base a que prefiero A o B. O sea, ahora mismo he estado opinando en todo el programa en torno a lo que yo creo que hay que hacer para analizar la situación política de Venezuela y cómo se estructura un régimen y cómo cae un régimen, porque está la expectativa de que va a caer. Bueno, tú te puedes pasar años, la gente se ha pasado años y años y años pensando que el sistema castrista va a caer. Cuando cayó la Unión Soviética, muchísima gente esperaba que el régimen cubano iba a caer y el régimen cubano está ahí todavía. Pero los gringos quisieron que esté ahí, no quisieron tumbarlo. Pero tú no sabes después. tú no sabes si los gringos quieren que Venezuela esté ahí. Venezuela Un doble. siga Que eso ahí. esté- O sea, ¿por qué tú vas a decir, por ejemplo, que sí quiere que se quede el régimen castrista en Venezuela, pero no el chavista en Venezuela? Eso es complicado atribuirle eso a Estados Unidos. Entonces, yo pienso que hay factores externos que inciden en Venezuela, pero hay factores domésticos de cómo se estructura el régimen. ¿y cuál tendría más peso en el futuro venezolano en lo que tiene que ver con el régimen de Maduro? ¿Lo que- interno o lo externo? Lo que más peso tiene es lo interno, excepto si hubiese una intervención externa. Pero lo que más peso tiene en cualquier análisis de un régimen político es lo que ocurre internamente. Ahora bien, ningún régimen opera internamente al margen de lo que ocurre en su relación con otros países. Bien, si me lo permiten, tenemos Y que más hacer una ahora, última, hoy más que una nunca. última pausa. Regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando durante todo el programa sobre la situación muy crítica que prevalece todavía en Venezuela por el intento del presidente Maduro de preservar el poder a pesar de todas las evidencias en su contra de que perdió las elecciones. Entonces, ¿qué sería en el caso hipotético de que el gobierno venezolano logre consolidarse, ¿no? Por un tiempo, no para toda la vida, por supuesto? ¿Cuál debería ser o cuál se espera que sería la actitud del resto de la comunidad internacional?
cuando ya esa comunidad internacional ha denunciado como ilegítimo ese régimen? Bueno, yo pienso, Miguel, que si se perpetúa Nicolás Maduro, ni siquiera Donald Trump debiera ser presidente de Estados Unidos. Porque es que el discurso, la narrativa que se ha montado en contra de este régimen en el mundo, si ellos no son capaces de hacerlo caer, entonces ellos todos deberían dejar de gobernar. Esto ha llegado a un punto, aquí no puede haber vuelta atrás. Ese régimen tiene que caer, o de lo contrario, quienes le han declarado la guerra quedan descalificados para dirigir sus naciones. Esto tenemos que verlo en ese contexto. Es un punto ya sin retorno lo que hay en Venezuela. Lo que pasa es que eso mismo que él está planteando se ha dado muchas veces en la historia. No, como ahora mencióname uno. En otros momentos históricos, con lo que pasó en Libia, pero con Gaddafi, lo que pasó en otros muchos sitios. Por eso mismo. Este momento no se parece a ningún momento. Los intereses del Estado se van a ver. No. Si hay interés en que caiga, puede que caiga. Puede que se hagan todos los intentos para que caiga. ¿Qué valores están en juego hoy en día en Venezuela? El valor es democrático, básicamente, y la institucionalidad democrática. Pero el tema que siempre se alega para oponerse a cualquier salvamento democrático, que es la injerencia extranjera. La oposición que el régimen ha recibido de la gran parte de la comunidad internacional puede interpretarse como un modelo de intervención extranjera. No, realmente no ha habido, o sea, formalmente... No ha habido intervención militar, pero sí intervención política. No, ni siquiera. Injerencia. Esta vez lo que son opiniones en política. Como dijo la doctora, eso fue un problema interno. Él tiene un proceso electoral, pierde unas elecciones y se ha mantenido ahí. A partir de ahora, que como también dijo el doctor Belarminio, el 10 de enero de 2025 era el día de toma de posesión. Se suponía que podía tomar posesión el que ganó, pero entonces a partir de ahí ya es totalmente ilegal e ilegítimo, porque no está en base a un proceso electoral que él ganó, él perdió esas elecciones. Entonces ahora hay que ver las posibilidades. Entonces la comunidad internacional está clara, la mayoría de los países del mundo están claros en que él no fue el que ganó las elecciones. Muchos incluso han señalado de manera clara que el que ganó las elecciones fue Edmundo González Urrutia. Países que lo dicen, otros son más, como el caso de México, por la doctrina Estrada, la doctrina Estrada, Genaro Estrada, no intervención, y otros países como Lula da Silva, que en principio lo apoyó, iba incluso a la toma de posesión, luego le dijo, esperemos que el proceso se dé bien. Cuando no se da, entonces ustedes ven la diferencia que tiene Lula con esos casos. Yo creo que en adelante lo que se va a dar es una comunidad internacional que tiene que presionar más, porque si no estaríamos como comunidad internacional que promueve la democracia y los procesos electorales, sobre todo la voluntad popular, que a eso es que me refiero. O sea, en ese momento se está violentando la voluntad de un pueblo que votó en contra de ¿Existe la posibilidad de que realmente haya una intervención militar en Venezuela para sacar el régimen de Maduro? Hay que ver lo que establece la Carta de la ONU. Hay una posibilidad con resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahí naturalmente tiene que tener el voto de los 15 miembros, incluyendo Rusia y China, o se abstienen, o que fue lo que pasó con la resolución para el caso. Pero ahí tendría más vigencia en la Carta de Bogotá. Miren, ese análisis no es opinión. Yo creo que es muy difícil que se produzca una intervención militar externa, que sería en este caso de Estados Unidos, porque ¿quién es que la va a hacer? O sea, yo dudo muchísimo que eso se produzca. Por varias razones. Porque si es Estados Unidos, no, ahora si es de la comunidad internacional, bajo una resolución. Y más, pero ya le están proponiendo, y más aún, considero que lo más probable, a pesar de lo que dijo Belarminio, es que la comunidad internacional, a menos que no surja una urgencia de algo en lo adelante, que yo no estoy viendo, se vaya desentendiendo y se vaya olvidando pero yo quería decir de algo. eso. ¿Por qué? Porque
tiene que haber Tiene una- sus prioridades cada Sí, nación. ¿no? claro. hay muchas otras cosas en el mundo y yo creo que el gobierno de Venezuela está apostando a eso, a que después de este Se trance desgaste. que han vivido ya por una razón o por otra, Las aguas vuelvan a su... claro, las aguas Y vuelven si a el su lobby nivel. empresarial estadounidense presiona también Pero sí, que- para que las cosas Yo se lo que quería mantengan decir, así. si tú te montas Pero en, yo en lo que él me ha estado... adhiero a lo del doctor Belarmino. Pero si Tiene que uno se pasar algo. monta en lo que él mismo ha ido estableciendo, habla de anexarse Canadá, de irse a Groenlandia, de coger el canal de Panamá, si tú te adhieres a esas posiciones que parecieran de la teoría del loco, en una de las Todo teorías eso es geopolíticas. para lo que está pasando ahora, usted está entonces hablando también de- Venezuela para que pudiera ser hablemos una de eso. posibilidad. Pero, Claro, sí, eso yo lo nada de eso entiendo. tiene Yo lo sentido, entiendo. ni va a Yo no lograr estoy nada. justificando ni creo que sea posible, Pero, pero eso podría hay caber algo- dentro de esa teoría. ¿Quién es que va a gobernar los Estados Unidos? Es un populista. Sí, claro, claro. Y tumbar a Nicolás Maduro le va a dar un averaje de Claro, puntaje es muy probable, alto a ahí sí, Donald ahí Trump. yo me adhiero un Bueno, poco. escuchen lo que Eso se dijo está Marcos Rubio. organizando No se para puede descartar rápido. lo que dijo Marcos Rubio, No, no, ahora acaba de asumir. esa gente no está Digo, hablando asumirlo. por No, hablar. no, yo Las sé. señales que está dando Trump y el equipo que viene con él es que van por Nicolás Maduro. Habría que ver Escúchenlo si es bien. verdad. Lo que digo es que yo me monto verdad, ahí. Van por Nicolás Maduro yo me- porque si yo- no, ellos mismos Pero entonces yo me adhiero a lo quedan que dijo la doctora. desautorizados Sí, sí, sí. Estados para Unidos dirigir no lo va a hacer su de manera nación. directa. No lo puede hacer. Ellos saben cómo. Cuando los gringos quieren tumbar a Sí, alguien, pero los gringos lo esa tumban. posición yo no Mira, te la compro de que si se quedan quieren. desautorizados de que Si ellos pueden quieren. gobernar su nación. Porque ¿cuántas propuestas políticas no se cumplen en cualquier ámbito? La mayoría de cualquier agenda política de un Estado, en más del 90% no se cumple. Pero es que esta no Entonces es eso no lo cualquiera. desautoriza. Esta no es cualquiera. Eso no es importante para quién, para Venezuela. ¿Cuál Nada más para Venezuela, ni otro siquiera para el caso- sistema latinoamericano. ¿Cuál o otro hemisférico? caso había logrado consenso de tantas naciones del mundo en contra de un régimen? Cítame uno. Pero para que se respeten las elecciones. Sí. Para que no se para respete. una No, y intervención ahora para una reconociendo al Por ahí es mundo que yo como voy. presidente. No para una intervención. No para una militar. intervención. Bueno, pero eso se va a poner en agenda No, ya. ha habido Eso viene, lo de la bastante intervención. acuerdo entre un conjunto de naciones para que se respeten las elecciones. Eso es muy diferente a una intervención Pero ellos le militar. están mandando las señales para que no haya que llegar a la intervención. Ahora, Ahora- este hombre es tan loco, el Maduro, Pero la carta tiene de la tanta ONU tiene una pobreza salida. racional, tiene tan poca sabiduría, unilateral. que él no entendió que tenía que utilizar a Lula, a México y a Colombia para la transición. Este señor no entiende, Ahora- por este solo hay una forma de sacarlo del Estados poder. Unidos, Ese señor Estados tuvo la Unidos oportunidad. intervino militarmente en Panamá, intervino en Somalia y ha intervenido en muchísimos otros países. ¿Qué impediría que realmente los Estados En Unidos otras circunstancias, no lo hiciera también en estos Venezuela? momentos no es el mismo momento, ¿no? El mismo Pero No ¿cuál creo. era el mismo momento? ¿Cuáles son los momentos? ¿Cuál es la diferencia de un momento? Pero, La diferencia son los desacuerdos. Yo pienso que serían los intereses que Estados Unidos tenga. Hay que ver el momento. Si los intereses son consonos para eso, lo pudiera hacer, porque es lo que tú dices, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, ¿cuál es el momento? En aquellos momentos inclusive era peor, porque había una fracción, una lucha ideológica, había un mundo bifurcado, una bipolaridad más establecida. Pero los Era más intereses- difícil. los intereses- más por eso lo difícil, hacían. y lo hacían. Precisamente por eso lo los hacían. intereses estadounidenses estarían mejor protegidos con un gobierno dócil y amigo de Estados Unidos en Sí. Venezuela que con Maduro. Pero es que se puede comprar Maduro también. Sí, pero Hay que también- ver, Pero es que por se ahí- puede comprar igual y a mejor precio sin tener que hacer una intervención Los militar. Estados Unidos ahora tendrá en América Latina una prioridad, como no la tuvo en el pasado. Los Estados Unidos no va a permitir que se perpetúe Nicolás Maduro. Pero señores, Ahora es distinto. Cuba era Ellos- mucho más los- importante para Estados pero Unidos. los Estados Unidos- Señor, y la crisis de los pero misiles. los Estados Señores, nada Unidos- más hay que ver el que- la importancia el que del man- trajeo el que estratégico que mantuvo a tenía Cuba. Cuba a 900 millas y no lo han logrado. Pero los nunca. últimos 20 A años, 90 los, millas, pero los pero últimos se 20 llegó a años los acuerdo. Estados Unidos han mantenido a Cuba. Suponiendo- Pero lo que nos hemos Yo estado en quisiera Cuba que lo fuera así, sabemos. pero Venezuela el Y- petróleo y- se y- compra ya. Pero venga. El En el petróleo país- se compra perdón. y ya. En el país tendremos elecciones dentro de varios años, ¿no? En el 2028. Pero evidentemente si cambia la situación política bruscamente en Venezuela, algún efecto tendrá en la política dominicana, ¿no? Porque los partidos políticos dominicanos tienen mucha similitud con los partidos que han existido en Venezuela y tienen muchas relaciones, a pesar de que los dos países han roto relaciones diplomáticas. Entonces, ¿qué se espera aquí en el país que ocurra si cae Maduro? Bueno, pero que ya todo está claro.
aquí estamos apostando como nación ya oficialmente a que caiga Maduro. Ya hay una posición del gobierno dominicano. Y lo que se tiene que trabajar es para que esa posición del gobierno reciba mayor respaldo del pueblo dominicano. Yo no creo que la fuerza del pueblo y gran parte del PLD estén de acuerdo. Es que ellos no se van a meter en eso ya, pues esa gente ya tan tibio, moviéndose en las dos corrientes. No, y no se la van a jugar políticamente. Pero si Presidente cae- Fernández Mira, yo estuvo realmente allá. yo no creo que la situación de Venezuela, que esté Maduro, que no esté, que caiga, que no caiga. Sí, yo no creo que realmente la situación de Venezuela va a tener un efecto importantísimo o importante en la República Dominicana. O sea, lo único que ha pasado es que ha habido migración venezolana. Que se Pero pueden, bueno, pueden que ha sido volver muy a su provechosa país. para el Y país. en Eso dado iba a decir, caso, no es mala. va a ser positivo. Es de buen nivel. Y miren, cuando la gente emigra en esa magnitud, no es tan fácil siquiera que vuelva a su Regresar. país. ¿Por qué? Porque los regímenes que producen un proceso migratorio tan grande difícilmente logran caer y que se restablezca en ese país la situación que les hace a los que se fueron volver. Solo los que se fueron y estén muy mal van a volver. O que Caso tengan- Siria. o que tengan muchas Miren, cosas que rescatar. Miren el Sí. caso de Siria, por ejemplo, Que hay que muchos. cuando cayó el presidente, el gobierno en Siria, dijeron, van a volver los sirios de Turquía, van a volver los sirios de Alemania. Sin embargo, uno ve las entrevistas que le están haciendo a los sirios y los sirios No dicen, quieren. tenemos que esperar, yo no sé, yo ya tengo muchos años aquí, ya mis hijos van a la escuela, etcétera. O sea, eso no es tan fácil. Y que caiga un gobierno o que no caiga tampoco es algo tan fácil. No es que lo proclamen así tan claramente. Vivimos en un mundo más complejo hoy, más riesgoso. Yo la verdad que tengo cautela. Yo no creo que el régimen venezolano va a caer así por así. No lo veo como algo inmediato. Si me sorprende, pues me sorprendió. Qué bueno. Yo no tengo una bola de verdad, cristal qué bueno. para Pero saber lo que quiere va la a noticia. pasar. Quiere Lo que va a pasar. tomarte la taza de café, ver esa Pero noticia. realmente yo soy una persona que defiendo la democracia. Esa democracia que mucha gente llama farsa con R, farsa democrática. Y que también se le puede decir con L. Los farsantes le dicen farsa. Yo, las dos palabras, falsa y farsa. O sea, realmente entre las opciones de regímenes políticos que tenemos, yo creo que donde hay democracia electoral, estamos mejor. Incluso puedo utilizar una razón muy sencilla. Los seres humanos se cansan de los mismos gobiernos. Bien. Y es importante que haya Alternabilidad. una alternabilidad. Eso es importantísimo. Y yo creo que los venezolanos merecen eso, como los dominicanos, como los de todo el mundo, merecemos tener la posibilidad de elegir nuestros gobiernos y Bueno. de que cambien. Y que se los respete gobiernos. esa voluntad popular. Y que se sobre El todo. respete esa tiempo, voluntad desgraciadamente, popular. se nos agotó. Solo me queda agradecerles la magnífica oportunidad de haber aceptado nuestra invitación para debatir un tema de tanto interés para los dominicanos. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero este sábado o el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.